Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo en mí de la emoción de tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en el torbellino de noticias del espectáculo, esos chismecitos jugosos que tanto nos gustan y por supuesto, para hablar de nuestras celebridades favoritas. Hoy pónganse cómodos porque la noticia que les traigo tiene el poder de paralizar a la mismísima Estambul. Si lo adivinaron, hoy vamos a desmenuzar las nuevas revelaciones, los giros inesperados, esos detalles que no sabíamos y que involucran a los dos nombres que más hacen latir los corazones de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y créanme cuando digo que esto es algo que no se pueden perder, lo digo en serio. Esto es un tsunami de información. Antes de que nos lancemos de cabeza a este festín de detalles, tengo una petición que hacerles, mi gente linda. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este rinconcito de chismes y exclusivas, o incluso si ya son parte de esta maravillosa comunidad, pero todavía no han apretado ese botón rojo que dice suscribirse, este es el momento de hacerlo. No sean tímidos y únanse a esta familia que cada día crece más. Y lo más importante, no se olviden de activar esa campanita traviesa que les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todas las noticias, los secretos y las exclusivas que les traigo con tanto cariño cada semana. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la carnita asada. Como bien saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y para muchos siguen siendo, el paradigma de la pareja perfecta, el dúo que incendió las pantallas y conquistó los corazones de medio mundo. Su química, esa conexión palpable que traspasaba la pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, era innegable. Y como suele suceder cuando la magia es real, esa chispa se tradujo en un romance de carne y hueso que hizo suspirar a millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Su amor era un cuento de hadas moderno, una historia de esas que nos hacen creer en el destino y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo despiadado mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin. Un final abrupto, inesperado, que dejó a una legión de fans con el corazón hecho pedazos, preguntándose qué fue lo que realmente pasó, cuál fue la chispa que se apagó. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales con una determinación admirable. Han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, quizás aprendiendo de la experiencia y protegiéndose del escrutinio público. Pero como les prometí al principio, hoy tenemos una bomba, una exclusiva que va a reavivar esa llama de la curiosidad que creíamos extinguida y que va a poner a todos los fans de Anker al borde de sus asientos. En los últimos días, como una tormenta que se gesta en el horizonte, han surgido una serie de rumores y especulaciones que apuntan a una verdad incómoda. La relación entre Kerem y Hande, y más específicamente entre Hande y la familia de Kerem, no terminó precisamente en los mejores términos. Si bien es cierto que después de la ruptura ambos han mantenido una postura muy discreta y respetuosa el uno con el otro en público, sin echar leña al fuego ni alimentar el drama, fuentes cercanas a la familia Bürsin han comenzado a filtrar información que sugiere que hubo tensiones, roces y desacuerdos que en última instancia, contribuyeron al desenlace de su noviazgo. Uno de los puntos clave, el detonante que ha salido a la luz, es la presunta desaprobación que algunos miembros de la familia de Kerem sentían hacia la relación con Hande. Al parecer, algunos familiares del actor, personas con una gran influencia en su vida, consideraban que Hande era demasiado joven, demasiado inmadura y quizás demasiado ambiciosa para Kerem. Sentían que no encajaba en el estilo de vida, en las tradiciones y en los valores de la familia Bürsin, una familia con una historia y un linaje importantes en Turquía. Estos comentarios, estas críticas veladas y no tan veladas, según las fuentes, habrían llegado a oídos de Hande generando un ambiente de tensión, de incomodidad y de desconfianza que inevitablemente afectó la relación. Imagínense la situación, estás enamorada, compartes tu vida con alguien, pero sientes que su familia te mira con recelo, que te juzga y que no te acepta tal como eres. Es una presión enorme que puede minar hasta la relación más sólida. Pero la cosa no termina ahí. También se ha filtrado información que indica que la familia de Kerem tenía ciertas expectativas, un ideal preestablecido sobre el tipo de pareja que consideraban ideal para su hijo. Al parecer, buscaban a una mujer que fuera más discreta, menos expuesta a los medios de comunicación, una figura más reservada y que estuviera más enfocada en construir un hogar, una familia y en apoyar a Kerem en su carrera, que en perseguir sus propios sueños y ambiciones profesionales. Estas expectativas, según las fuentes, habrían ejercido una presión considerable sobre Kerem,
quien se encontraba en una encrucijada, dividido entre complacer a su familia, a quienes ama y respeta profundamente, y seguir los dictados de su corazón, que lo había llevado a enamorarse de Ande. Una situación muy difícil, un dilema que puso a prueba su amor y su lealtad. Otro aspecto que ha salido a relucir, como un fantasma del pasado, es la supuesta influencia de la familia de Kerem en las decisiones profesionales del actor. Se rumorea con insistencia, que algunos miembros de la familia, especialmente su padre, son muy activos en la gestión de su carrera y que tienen una opinión muy firme, casi inamovible, sobre los proyectos que debe aceptar y rechazar. Esta influencia, según las fuentes, habría generado conflictos con Ande, quien también tiene una carrera muy exitosa, una trayectoria sólida y una gran independencia en sus decisiones profesionales. Imaginen el choque de trenes, dos personas con talento, con ambiciones y con una visión diferente sobre cómo gestionar sus carreras, con la sombra de la familia acechando en cada decisión. Ahora es fundamental, crucial, tener en cuenta que toda esta información proviene de fuentes no oficiales. No son declaraciones juradas ante un tribunal, ni comunicados de prensa emitidos por los representantes de Ande y Kerem. Por lo tanto, debemos tomarla con pinzas, con la debida precaución y sin darla por sentado como una verdad absoluta. Sin embargo, el hecho de que hayan surgido tantos rumores, tantas especulaciones en los últimos días, alimentados por diferentes fuentes y replicados por los principales medios de comunicación turcos, sugiere que hay algo de verdad, que hay una base real en todo esto. Además, la actitud discreta, casi evasiva, de Kerem y Ande cuando se les pregunta sobre su relación pasada, su negativa a dar detalles y a profundizar en el tema, también alimenta la sospecha de que las cosas no terminaron de la mejor manera, que hay heridas que aún no han cicatrizado por completo. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Kerem y Ande? ¿Es el final definitivo de su historia? ¿Existe la posibilidad, por remota que sea, de una reconciliación en el futuro? La verdad es que en este momento es imposible saberlo con certeza. Nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, ni siquiera los gurús del espectáculo. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras profesionales, en seguir adelante con sus vidas, en construir un futuro prometedor. Sin embargo, el hecho de que su historia siga generando tanta expectación, tanta curiosidad entre sus fans, demuestra que su relación dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Su amor, aunque fugaz, fue intenso y significativo. Además, la reciente aparición de Kerem en un evento público, donde fue interrogado sobre Ande y su reacción, que muchos interpretaron como nostalgia, como un atisbo de arrepentimiento o incluso como una señal de que todavía siente algo por ella, ha avivado aún más las esperanzas de aquellos que sueñan con una reconciliación, que ven en ellos a la pareja perfecta y que no se resignan a perder su cuento de hadas. Si bien es cierto que Kerem se mostró muy cortés, muy diplomático y evitó dar detalles sobre su relación pasada, su lenguaje corporal, su expresión facial, sus gestos sutiles revelaron que Ande sigue siendo una persona importante en su vida, que ocupa un lugar especial en su memoria. Ahora bien, es importante ser realistas, mantener los pies en la tierra y entender que las relaciones de las celebridades son complejas, están sujetas a muchas presiones y a desafíos que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. La fama, la exposición mediática constante, el escrutinio público, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. En el caso de Ande y Kerem, es evidente que su relación se vio afectada por estos factores, así como por las dinámicas familiares, las expectativas profesionales y las presiones externas. Por lo tanto, es poco probable, aunque no imposible, que veamos una reconciliación en el futuro cercano. Ambos necesitan tiempo para sanar, para crecer y para definirse como individuos. Sin embargo, como dice el dicho, nunca se puede decir nunca. En el impredecible y a menudo sorprendente mundo del espectáculo, todo es posible y las sorpresas están a la orden del día. Quién sabe, tal vez en algún momento del futuro, cuando las heridas hayan cicatrizado por completo y cuando las circunstancias sean más favorables, Ande y Kerem decidan darse una segunda oportunidad y revivir la llama de su amor. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir apoyando sus carreras profesionales, admirar su talento y respetar sus decisiones personales. Al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propios desafíos. Y merecen ser tratados con respeto, con empatía y con consideración, independientemente de lo que haya pasado en su relación pasada. En resumen, hoy hemos explorado las últimas revelaciones impactantes sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin,
centrándonos en la supuesta desaprobación de la familia de Kerem hacia Hande y en las tensiones que esto habría generado en la relación. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los detalles que han surgido en los últimos días y hemos reflexionado sobre el futuro de esta icónica pareja, que sigue siendo objeto de fascinación y de debate. Recuerden que toda esta información debe tomarse con cautela, ya que proviene de fuentes no oficiales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado interesante, entretenido e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la familia de Kerem influyó en la ruptura con Hande? ¿Ven posible una reconciliación en el futuro? ¿Qué otros factores creen que contribuyeron al final de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, me llena de energía y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.